Avalogos, recursos bíblicos cristianos. Adán y Eva estaban desnudos según Génesis capítulo 2. Sin embargo, un poquito más adelante, en Génesis capítulo 3, ellos son conscientes de esta realidad. Me pregunto, ¿qué sucedió realmente? ¿Estuvieron vestidos? ¿Sí o no? ¿Con qué clase de ropas? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Por fin lo vas a saber, la verdad sobre las ropas de Adán y Eva. Génesis 2 dice que el primer matrimonio de la humanidad estaba desnudo y no se avergonzaban, pero en el capítulo 3, luego de pecar, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó allí? Vamos a ir a los versículos, por favor. Génesis 2:25, pero no sentían vergüenza. Entonces me llama la atención eso. Luego cuando pecan, cuando caen, en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que en ese momento se les abrieron los ojos. ¿De qué ojos se está hablando? ¿Ojos espirituales? ¿Ojos físicos? No eran ciegos. Dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¿No se habían dado cuenta que estaban desnudos? Recién acá, y dice que sintieron vergüenza. Entonces la pregunta es, ¿en el capítulo 2 estaban vestidos? ¿Sí o no? ¿Qué clase de vestidos? Entonces vamos a ir al primer punto. Adán y Eva tenían ropas de luz. Cuando fueron creados en cuerpo, con todo el 100% del cerebro funcionando, con todas sus capacidades físicas a pleno, además ellos tenían una investidura de luz. En la Biblia se llama ropas de luz. Vamos a Salmo 104:2, por favor. Hablando de Dios, de su magnificencia, dice, te has envuelto en un manto de luz. Anótalo ahí, por favor. Un manto de luz. Te has envuelto en un manto de luz. O sea que ya desde lo celestial estamos viendo esto. Pero también la Biblia nos habla de vestiduras de los ángeles, de un esplendor celestial. Vamos por favor a Juan 20:11. Luego de la resurrección dice que allí estaba María. Yo voy a leer el 11, ahora vamos a poner 22. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y el versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, Jesús no estaba, su cuerpo. Y algo más todavía, hay muchos versículos. Quiero compartir para poner una base. Mateo 17:2. Jesús toma a dos de su círculo íntimo, a Pedro, a Santiago y a Juan, a los tres, y sube al monte. Y allí va a suceder algo. Dice Mateo 17:2. Delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿Ves? Acá lo aclara mejor. En ese momento que es conocido como transfiguración, dice que su ropa se volvió, anótalo ahí, blanca como la luz. O sea, ¿cómo es la luz? Resplandeciente, ¿no? Yo tengo muchas luces acá, veo y me quedo casi ciego. O sea, resplandece, encandila, ilumina. Su ropa se volvió blanca como la luz. Era una dimensión espiritual. Entonces, Adán y Eva, hasta antes de pecar, tenían vestidos de luz. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a analizar este diálogo. Luego que ellos caen en pecado, Dios dice que entra al huerto y se paseaba. No viene corriendo a pegarlos ni a tirarlos al infierno, sino que entra, dice, se paseaba a la tarde. Imagínate, a la tarde se ve que tomaba una forma Dios corpórea. Y dice en Génesis 3:9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Dios sabe, pero lo está llamando. Génesis 3:10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí.
tuve miedo porque estaba desnudo. Anótalo ahí, por favor, estaba desnudo. El hombre le dice, me escondí porque estoy desnudo. Génesis 3:11, y Dios le responde, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Ves? Ahí está la clave de esta pregunta. Esto es una pregunta retórica. Es decir, para quedarte desnudo tendrías que haber hecho lo único que te dije que no hagas, que era comer del árbol del bien y del mal, es decir, pecar. No me digas que ya Dios sabía, obvio, ¿no? ¿Acaso has comido del fruto? O sea, pecó. Al pecar perdió las vestiduras y quedó desnudo. Entonces, para establecer esta base, cuando ellos pecan tiene vergüenza, tienen miedo, se alejan y no pudieron estar en su presencia. Eso explica por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia, no quiere seguir a Jesús. Jesús dijo, porque aman más las tinieblas que la luz. O sea que nosotros tenemos por diseño alejarnos de Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema, en el capítulo 2, anotalo ahí, ellos estaban desnudos físicamente. No es que descubrieron que estaban físicamente, ellos ya físicamente estaban desnudos, pero vestidos de la gloria de Dios espiritualmente, con ropas de luz. En el capítulo 3, cuando pecaron, perdieron esos vestidos de luz y santidad, y se dieron cuenta que así como sus cuerpos físicos también estaban desnudos espiritualmente. Habían perdido su cobertura. Romanos 3:23, por favor, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, que Adán y Eva, ellos estaban en un estado de inocencia antes de pecar. Dios les dijo, no coman de este árbol porque van a morir. Y dice Romanos 3:23, que los que pecan son privados de la gloria de Dios. Así que inmediatamente se les sacó esas ropas de luz. Vergüenza, encubrimiento, temor, alejamiento, enemistad. Ahora, quiero hacer acá un paréntesis. Vamos al segundo punto. Perder los vestidos de luz es un mensaje para nosotros. Esos vestidos que ellos tenían por la comunión y el diseño de Dios, ellos fueron creados, obviamente, como nace un bebé, desnudos. Pero además ellos tenían algo que ningún bebé en esta tierra tiene, una cobertura de luz. Una vestidura celestial. Entonces, ¿qué nos dicen hoy a nosotros este mensaje? Estas ropas de luz de Adán y Eva. Te enseña que cuando pecamos, el problema es lo que se pierde. Por eso la palabra muerte es separación. Lo primero que perdemos es la vida. ¿Sabían que Adán y Eva con esos vestidos de luz iban a ser eternos? Nunca iban a morir. Lo primero que perdemos es la vida. Número 2, la muerte espiritual. La separación de Dios. Un hombre y una mujer en pecado no puede estar en la presencia de Dios. Se separa. La palabra muerte es separación. Por más que te arrodilles ante una estatua, por más que leas y repitas fórmulas como el Ave María, por más que tengas las fotos de tus santos preferidos, el pecado te hace perder la comunión con Dios. Y número 3, la muerte eterna. La separación por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos de Dios en el infierno. Eso es lo más tremendo. Muchos por el pecado perdieron el amor. Muchos por el pecado perdieron la paz. Por eso hay muchas guerras, hay suicidios,
hay enemistades, hay peleas entre países, entre hermanos, entre esposos, entre familia. Muchos por el pecado perdieron el gozo. Perdieron el gozo. No es por el trabajo que tienen, el oficio que tienen, la ciudad donde viven, el clima. Es por el pecado. Muchos perdieron la persona correcta, de conocer y casarse con la persona correcta a causa del pecado. Muchos perdieron un futuro feliz. Otros inutilizaron su ministerio, disiparon oportunidades, acabaron con el propósito del diseño divino. Muchos perdieron su salud mental. Nosotros hemos conocido, no pastora, mucha gente que está literalmente enajenada en las calles, y cuando uno habla con ellos, eran cristianos, o habían conocido a Dios, o no habían conocido a Dios, pero han pecado. Y perdieron su salud mental. Otros perdieron su salud física por el pecado. Muchos perdieron la comunión con su iglesia. Y lo peor, subrayarlo ahí, es la salvación de las almas. Entonces, el problema es lo que perdemos. Entonces, es un mensaje para nosotros. Pero seguimos ahora, por favor. Vamos al tercer punto. Algo impactante. Adán y Eva necesitaron ropas para cubrirse. Cuando ellos pierden esa vestidura de luz, no se sintieron que tenían que seguir así, desnudos. Es decir, jardín del Edén, nudista. No. Se consiguieron ropas. Se hicieron ropas de hojas. ¿Con qué? ¿Qué hojas? Higuera, ¿era o no era? Higuera, ¿será? Vamos a ver qué dice la Biblia, Génesis 3:7. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Génesis 3:7. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Es decir, que ellos no se sintieron que estaban bien así como habían quedado desnudos. Se sintieron esa vergüenza. Ellos ya estaban desnudos físicamente, por favor, anotá ese concepto, pero tenían una cobertura de luz. Al perder esa cobertura de luz, ellos, como dice este punto, necesitaron ropas para cubrirse. Entonces, lo que hicieron es, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pregunto, ¿las hojas de higuera cubrían la desnudez física, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero a Dios no le gustó. ¿Por qué? Yo pienso que alguno está recalculando. Pero si ya se estaban cubiertos. La cuestión era cubrirse la desnudez. Las hojas de higuera son hojas grandes, así que cosieron. No sé cómo lo habrán, si tenían máquina de coser. No tenían. De alguna forma cosieron. Se cubrieron. Pero a Dios no le gustó. Génesis 3:21. Dice, y el Señor Dios hizo ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿No tenés sastre también? El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. El problema es que nosotros leemos la Biblia con un sentido material. Entonces hay un montón de cosas que no entendemos. Pues si ya se les cubrió, ¿por qué no le gustaba? ¿Por qué no quiso? Porque acá hay algo inherente, acá hay un sacrificio, alguien murió. Estos animales
no quedaron vivos sin pieles. Dios los mató y derramó su sangre y sacó las pieles y los puso. Anotalo ahí. Este versículo infiere la institución del sacrificio de animales que murieron para dar sus pieles. Así que el primero que sacrificó animales en la historia de la humanidad fue Dios. Por eso, todas las generaciones que le siguieron sabían, por eso Abel sabía que tenía que ofrecer sacrificio a Dios, que eso era lo que le agradaba, que tenía que matar un animal inocente y ofrecérselo a Dios para expiación del pecado. Dios le provee pieles, Dios mató animales, hizo ropas y los cubrió. Hebreos 9:22 dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sí o sí hay que derramar sangre. Es decir, ningún hombre, y encima no cualquier sangre. Si un hombre muere por otro hombre, luego ese hombre alguien tiene que morir por ese hombre y ese hombre por otro hombre, y así nunca podríamos. Tampoco los animales cubrían y se mataban todos los días a las 6 de la mañana en la ley. Y a las 6 de la tarde se mataban animales y después cada vez que iba alguien mataban animales. Pero no podían quitar porque tenía que haber un redentor. Entonces todo esto es el protoevangelio. Entonces yo quiero pasar en limpio antes de ir a la conclusión. 3 tipos de ropas. 3 tipos de ropas en Génesis 2 y 3. Número 1, ropas de luz, que eran las ropas divinas, que eran las ropas de la comunión, que eran las ropas de justicia, que eran las ropas de santidad, que son las ropas que usa Dios, que son las ropas que usan los ángeles, según la Biblia, que son las ropas que usó Jesús en la transfiguración, etc. Ellos la tenían. Número 2, se hicieron ropas de hojas de higuera. Esas hojas, esas ropas, era una creación humana. Es el invento de la religión, querer alcanzar a Dios o cubrir lo espiritual según nuestras ideas. Y número 3, la piel del animal, ropas de pieles de un animal inocente que ha sido sacrificado, derramando su sangre para poder cubrirlos. Entonces, yo quiero que vos pienses en esto. Las ropas de pieles, bueno, los profetas se vestían de pieles, eso siguió, ¿no? Hoy se usa poco las pieles, ya están casi prohibidas las pieles, se usan más pieles sintéticas, de abrigos, pero hoy usamos otro tipo de ropas. ¿Ropas de qué usamos? A ver, ¿de qué? De lana, ¿qué más? Nadie vino con lana hoy, ¿no? No. ¿Qué más? ¿Cómo? Algodón, ¿qué más? ¿Qué más conocen? A ver, ropas. Seda, muy bien, ropas de seda. Lino, bien. ¿Alguien conoce alguno? ¿Cómo? Cuero, también. ¿Quién tiene una campera de cuero? Levanta la mano. Bien. Etcétera, ¿no? Es decir, se usan. Entonces, ¿qué significan las ropas? ¿Qué significan las ropas? Es decir, las ropas que vos tenés hoy. Número 1, anotalo esto ahí. Dan testimonio de la gloria de Dios que hemos perdido. Nadie pensó hoy en venir a la reunión sin ropas, ¿no? Porque estamos culturalmente, pero en conciencia, es decir, nosotros tenemos acá varios bebés que no tienen conciencia. Lo podemos largar acá en la iglesia a los bebés chiquititos, desnudos, y ellos no se dan cuenta. Pero cuando ya tienen conciencia, no van a tener vergüenza de aparecer en público desnudos. Entonces, las ropas que tenés, no importa si tenés una remera arrugada, viejita, con agujeros, o tenés un traje de $10,000, cada ropa dan testimonio de la gloria de Dios que hemos perdido.
Hoy estamos con esta ropa acá porque un día hemos perdido la gloria de Dios. La vestimenta tiene la intención de dirigir la atención a lo que no está debajo de ellas, no solo a tapar las partes íntimas del ser humano, sino que llaman la atención en el concepto teológico y bíblico de lo que no está debajo y de lo que debería estar, que son las vestiduras de luz. Es una confesión de que no somos y de lo que no deberíamos haber sido. Nosotros, con estas ropas, nos haya salido centavos de dólar, $1, $10, $20,000, lo que sea, es lo que no deberíamos haber sido. Número 2, es un testimonio de que Dios va a proveer una mejor ropa para nosotros. Que Dios va a proveer, así como proveyó para Adán y para Eva, ropas espirituales, ropas celestiales, ropas que ningún sastre, ningún material puede alcanzarlo. Así que tus ropas, ahora cuando llegas a tu casa, ese ropero o esa placar bien acomodadito que tenés, o casi no tanto, acordate que es tu testimonio de tu fracaso del pasado y del presente. Pero también de cómo será nuestra gloria futura. Que ya no vamos a necesitar esas ropas que tenemos ahí. Estas ropas testifican de la grieta que existe entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y testifican de la misericordiosa intención de Dios de crear un puente en esa grieta a través de Jesucristo y su muerte por nuestros pecados. Vestirse de blanco en la Biblia significa, Apocalipsis 3:5, dice: el que salga vencedor se vestirá de luz, de blanco. Apocalipsis 3:5. La palabra vestir, períbalo, es ponerse encima, envolver, cubrir, investir, lanzar todo alrededor. La palabra blanco, leucos, es resplandeciente, luz. No un blanco inexpresivo, sino reluciente, deslumbrante, como el sol. ¿Te imaginas tus ropas brillando como el sol? Pero no por una luz artificial, electrónica o una luz eléctrica, sino por una luz espiritual que nunca falla. Mateo 13:43, ¿ese lo tenés? Entonces dice: los justos brillarán como el sol. Por favor, este versículo anotalo, que me encantó. Ya lo conocía, pero digo, en este contexto, Mateo 13, Jesús dice: entonces los justos brillarán como el sol. Nosotros pensamos que es metafórico, pero no es real, porque los justos tendremos vestiduras de luz, dice, en el reino de su Padre. Todo lo que el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Los justos brillarán como el sol. Así que el cuerpo transfigurado de la semejanza del cuerpo de Cristo, emitiendo esos rayos de luz, iluminando, es esa vestidura blanca prometida en Apocalipsis 3, el versículo que di, pero hay otros versículos también. Quiero que cierre tus ojos un momento para pensar en lo siguiente. Ahí en el lugar donde estás, acá en el auditorio, que pienses esto. Desnudez espiritual es muerte, es estar sin Dios, y recuperar los vestidos de luz le costó la vida nada más y nada menos que a Jesucristo. Tu desnudez cubierta le costó a Jesús darlo todo para salvarte. Hoy la iglesia recibe una investidura adelantada. El bautismo en el Espíritu Santo dice una investidura de poder que no es visible, no podemos verla, pero sí está para ser testigos y para vestirnos de buenas obras, para hacer cosas buenas. Es decir, ser salvos, estar revestidos del Espíritu Santo
y llevar adelante lo que nos encomendó. Y lo más importante de todo, que en el rapto recibiremos un cuerpo de luz, seremos transformados y recibiremos un cuerpo de luz. Cada uno de nosotros, la iglesia, ahí se nos va a dar esas vestiduras que Adán y Eva la perdieron. Lo vamos a retomar, lo vamos a volver a tener. Entonces no solamente hay cosas que el Espíritu Santo nos lleva a pensar, de saber que hoy estas ropas que tenemos cubren algo que no está, que deberíamos tener, pero que no está por el pecado, que son esas vestiduras de luz. Pero también estas ropas están significando que pronto, muy pronto, se nos va a vestir de luz y vamos a brillar como el sol. Dicen, los justos brillarán como el sol. Y esa es la esperanza que tenemos, de saber que Adán mismo y Eva van a recibir de nuevo en la manifestación, al final, esos vestidos de luz que los perdieron. Ellos lo tuvieron y lo perdieron, nosotros nunca lo tuvimos. Solamente tenemos hoy aspectos, tenemos algo que el Señor nos da. Y por ahí nos sentimos la gloria de Dios cuando nos cubre por momentos, cuando el reino de Dios se acerca. Así que hoy quiero invitarte a que cuando dices somos hijos de luz verdaderamente, para ahí vamos. Estamos pendientes de esto, de ser llenos de su luz, para brillar como el sol en el reino de su Padre. Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de luz, se vestirá de blanco. Así que esa es la asignación que tenemos hoy, de saber que nuestras ropas son temporales. Podemos tener una ropa que nos gusta o que no, que tenga una marca, pero esa ropa que vamos a tener para toda la eternidad tiene la marca de Dios, tiene la marca de Jesús, tiene la marca de la sangre de Cristo, tiene la marca de la redención de Él. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por esas vestiduras blancas que vamos a recibir, que pronto vamos a recibir, que la iglesia va a recibir. Dáselo fuerte al Señor, que Dios te bendiga, a vestirnos de blanco, de luz, que Jesús viene pronto.